Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Red de Negocios. Y bueno, le comentamos que en esta ocasión tenemos a nuestro querido invitado. Tuvimos el gran placer de haber entrevistado a los muchachos de Rebelión Rockers y nuestro querido Lupillo también nos comentó que él es un profesor de la parte de los números, un economista de profesión y bueno, nos va a contar un poquito de lo que él más hace. Pero también les comentamos que en este programa tenemos a mi coanimador directamente desde Perú, mi querido Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú, Fernando, empiezas haciendo las entrevistas o las primeras preguntas. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias también por participar en el programa. Continúa, Fernando. Bueno, saludos a todos ustedes, muy buenas tardes desde Lima, Perú. Otro programa más de Red de Negocios, como cada miércoles. Y bueno, ya este rostro ya lo conocen porque hicimos la entrevista en el programa bueno, en el anterior programa. Y bueno, ahora nuestro queridísimo amigo Lupillo, José, para dar un nombre, nos va a hablar esta vez su labor de maestro, su nueva labor, su otra faceta, aparte de la música, su otra faceta para que ustedes lo conozcan un poquito más. Mi querido Lupillo o José, en este caso creo que te vamos a decir José, ¿cierto? José, muy bien. ¿Qué tal, José? Bienvenido al programa, ¿cómo te encuentras? Hola, bien, pues aquí un poquito a las carreras, pero bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Cuéntanos tú, bueno, lo de la música, creo que en el anterior programa y nos has contado de todo lo que se trata. Cuéntanos tu otra faceta, a qué te dedicas y muéstranos cómo tus comienzos, tus experiencias. A ver, José. Bueno, ya soy economista de formación, soy egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es una carrera que dura un poquito, dura 5 años, la formación de economista en la UNAM. Y bueno, yo me tardé un poquito más, ¿no? Como buen estudiante de licenciatura acá en México, me tardé un poquito más del tiempo, porque bueno, pues al mismo tiempo tenía que trabajar, entonces, digamos, suspendía los estudios, me costaba un poquito de trabajo, por el asunto del trabajo, entonces me costaba un poco de trabajo mantenerme constante, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pues terminé por ahí del 2015, me parece. Sí, entonces 2015, 2020, llevo 10 años siendo profesor, terminé desde el 2014, me parece. Y comencé a ser profesor pues al siguiente año, 2015. Y llevo 10 años, estuve trabajando 5 años en la Facultad de Economía, la escuela donde yo egresé, donde me formé, y ahora estoy en otra universidad que es, digamos, de reciente inauguración, es en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, pero estoy en la modalidad a distancia. En la carrera, ahí estoy en la carrera de Mercadotecnia y Ventas. Y antes estaba pues en la carrera de Economía en la UNAM, ¿no? Pero ahorita estoy en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Les digo, esta se inauguró en 2019 y estoy en la carrera de Mercadotecnia y Ventas. Ahí doy clases. Pues eso es esencialmente, como ves. Qué interesante. Y la carrera de economista, a ver, yo que bueno, también soy maestro, también soy docente del área de inglés, pero también tengo un poco de conocimiento de las otras carreras. Acá en el Perú, por ejemplo, hay en las universidades tienen la metodología del maestro, del profesor, obviamente que tiene que ser en base al aprendizaje del alumno. Entonces, como que dice el dicho, el alumno tiene que guiarse a la metodología del profesor, pero también el profesor tiene que también saber llegar o motivar al alumno para que el aprendizaje sea mejor. Perdón. Entonces, ya tú como economista, cuéntanos una parte un poquito más de economista.
uno cuando enseña, cuando es economista, ¿qué tipo de curso o carrera enseña dentro de lo que es economista? ¿Qué es lo que enseña? Si tú eres profesor de economista, cuéntanos cuáles son las estructuras, el tipo de aprendizaje de lo que es economista. A ver, esa parte quiero que, por curiosidad, más te estoy preguntando eso. A ver. Sí, bueno, digamos, bueno, la economía es una ciencia social. Entonces, digamos, una definición académica de qué es la economía, pues es una ciencia social que se encarga del estudio de las leyes de la producción, la distribución y el consumo. En una sociedad, digamos, qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, y yo agregaría para quién se produce, ¿no? Digamos que esas son las respuestas a las que tiene que atender un economista. La economía, sí, una parte es con números, pero es más amplia la carrera, ¿no? De economía. Eh, o sea, no solo son los números. Entonces, también ahí entra el estudio o el análisis de distintos ángulos, digamos, de la sociedad. Entonces hay que entrarle a una parte política, a todo, estudiar los fenómenos sociales que en buena medida son originados por problemas económicos, ¿no? Te pongo un ejemplo para el caso de nuestro país. No sé si ustedes sepan que en nuestro país hay una migración muy fuerte de paisanos, pues, de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, tan solo hace 3 sexenios, me parece, 4 sexenios con un presidente que teníamos que se llamaba Vicente Fox, fue el periodo histórico en que más mexicanos migraron hacia Estados Unidos, a razón de 500,000 de personas por año. Entonces, o sea que en lo que duró ese sexenio, algo así como poco más de 3 millones de mexicanos en 6 años estuvieron migrando hacia Estados Unidos. O sea, han sido oleadas muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Para no salirme del tema, me regreso. Entonces, digamos, los economistas intentamos estudiar, por ejemplo, pues analizar por qué migran nuestros paisanos, nuestros connacionales, cómo hacerle para que no se vayan. En el caso particular de la carrera de economía en la facultad, en la UNAM, digamos como que está compuesta por dos grandes ramas, por así decirlo, del estudio de la economía. O sea, por un lado está toda esta visión social que le entra a la parte histórica, a la parte política, por supuesto a la parte económica, y está toda una parte que es más instrumental, que sí son las matemáticas, que es toda la parte administrativa. O sea, llevamos materias de contabilidad, matemáticas 1, matemáticas 2, una materia que se llama métodos cuantitativos, trigonometría. Eso es en esa parte dura, digamos, de la carrera. Y en toda esta otra parte social que te comentaba hace un ratito que llevamos materias como, por supuesto, historia económica mundial, la cual estudia a grosso modo el origen del modo de producción capitalista en el que nos encontramos. eh, Economía política, son 5 semestres de la crítica de la economía política. Bueno, la materia se llama economía política, pero realmente es crítica de la economía política porque pues hasta el siglo XVIII, digamos, los economistas decían que hacían economía política, ¿no? Finales del XVII, principios del XVIII. Y pues cuando llegó Marx y Engels y toda su corriente, pues se dedicaron a hacer crítica de esa forma de hacer economía, ¿no? Entonces, es crítica de la economía política, y lo que se ve en estos 5 semestres pues es estudiar la obra de Marx y entender no solo su crítica, sino entender cómo él explica de manera científica el funcionamiento del modo de producción capitalista, que es en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Bueno, entonces, economía política, historia económica mundial, historia económica de México,
y análisis e investigación económica. Como te podrás o se podrán haber dado cuenta, pues esta es la parte en la que yo me inclinaba o me sigo inclinando más de la economía como una forma de explicar los fenómenos actuales, el crimen organizado, incluso las migraciones, la violencia que hay en nuestro país, por ejemplo, etcétera. Toda esta parte de la carrera de economía, pues trata de dar, de entenderla y de dar respuesta a la sociedad de por qué ocurren y de posibles pistas para poder resolver esos problemas que, si bien son fenómenos sociales, tienen una explicación de fondo económica y por supuesto política. Entonces, pues dicen que el que controla la economía o el que entiende la economía, o el que la controla, pues también controla y entiende la política, ¿no? Son dos materias eh, o dos ciencias que van de la mano, no pueden ir separadas, la política con la economía. Y bueno, pues como se podrán dar cuenta, eso es lo que yo daba en la Facultad de Economía. Ahora ya no estoy ahí, estoy en otra universidad en donde doy materias muy parecidas, pero trato de, aunque el enfoque pretende ser otro, yo trato de darles este enfoque que les estoy diciendo, ¿no? Y pues de eso va más o menos. Rodolfo. Qué interesante de verdad. Bueno, le damos a darle la pelotita para las preguntas a Joseph. A ver, Joseph, que seguro está bien sorprendido con toda la labor de nuestro querido invitado. Adelante, Joseph, con las Claro que preguntas. sí, mi querido Lupillo. Lupillo, cuéntame, ¿cómo fueron esos inicios como profesor? En esos comienzos te gustaron los números? ¿Cómo te terminaste adaptando? ¿Y cómo fue tu primera clase? Cuéntame un poquito alguna reseña que tengas. Ya, bueno, mi acercamiento como tal a la economía fue cuando yo estudiaba en el bachillerato de acá, en un bachillerato de la UNAM, que es, digamos, lo que sigue después de la secundaria. No sé si allá en Perú exista esta parte, me imagino que sí, es el nivel medio superior. Yo estudiaba en un bachillerato que se llama Colegio de Ciencias y Humanidades, también es de la UNAM, en el oriente de la ciudad, se llama CCH Oriente. Ahí estudié yo, y bueno, pues yo iría por ahí de primero o segundo semestre cuando conocí a un profesor que fue invitado a dar una plática en, en mi escuela, en la explanada, para hablar un poquito de las reformas estructurales, en ese entonces justamente de Vicente Fox, para explicar un poquito en qué consistían. Y pues a mí me impactó mucho, ¿no? Además de que me gustó cómo él hablaba, cómo se expresaba, cómo se dirigía hacia quienes lo estábamos escuchando, pues me pareció muy, o sea, no solo muy interesante, sino que además todo lo que dijo, pues me llegó profundamente y sentía que yo tenía que entender, que tenía que prepararme para entender más eso que él estaba comentando, ¿no? Y que pues como que era mi responsabilidad como universitario, poder yo también explicar así como lo hizo de manera sencilla a otros estudiantes, a la población en general, pues de lo que se trataban estas reformas, pero además, este, digamos, las implicaciones económicas que tendrían para sus vidas, ¿no? Para nuestras vidas, pues, para el pueblo, para la gente más de a pie, diga, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo sentía que yo tenía que explicarle eso, pues, al pueblo, a la banda. Y entonces, pues, me impactó esa plática, yo sentí eso y, pues, comencé a investigar respecto de la carrera de economía. Me explicaron que se tardaba un poquito si quería estudiar en Ciudad Universitaria de la UNAM. Y bueno, pues ya eso sería en primer semestre o segundo semestre cuando yo escuché esa plática. Y ya hasta cuando uno llega a cuarto semestre en ese bachillerato, eh, le dan a uno la posibilidad de escoger las materias. O sea, ya se termina el tronco común y tú tienes la posibilidad de estudiar el quinto y sexto semestre con materias inclinadas hacia, digamos que contribuyan a la formación de la carrera que tú quieres estudiar. Entonces yo ahí, entre varias otras materias, yo metí la materia de economía. Y el profesor que nos daba la carrera en el CSH también era un profesor muy bueno. Nos explicó las distintas corrientes del pensamiento económico
Y pues eso me hizo reforzar más mi gusto por la economía. Claro que también me advirtieron de que estaba esta otra parte de los números. Mm, para ser honesto, me asustaba un poco la idea de esas materias, pero decidí afrontarla, tomar el toro por los cuernos, como decimos acá en México. Y y pues así me aventé, me tardé también ahí 4 añitos en salir. El bachillerato dura 3 años acá en México, pero por la misma situación económica que les digo, pues me tardé un añito más. Acá metemos el pase automático en la UNAM para poder estudiar la licenciatura. Bueno, yo lo metí y pues sí me quedé en esa carrera de economía en, en Ciudad Universitaria, afortunadamente. Y sí, bueno, pues ya cuando entré, pues toda esta otra parte me gustó, esta parte que les digo, y obviamente ya cuando se me presentaron estas materias más tecnificadas, más duras, que tienen que ver con los números, pues por supuesto que me hacía pelotas, ¿no? No, sí, honestamente no me gustaban. em, Les tenía como cierto pavor. Después, cuando ya estaba por terminar los créditos, las materias, pues decidí que no tenía por qué tenerles miedo, sino en todo caso respeto y afrontarlas, ¿no? Y fueron las últimas materias que yo pasé, que adeudaba, pero pues me concentré o sea, abrí mi mentecita, les intenté perderles el miedo y pues afrontarla, y pues ya las terminé concluyendo, y pues ya con eso pues pude graduarme, como ven. Y pues bueno, pues es pienso yo, el caso particular de la carrera de economía en la UNAM, pues pienso yo que es una carrera muy buena, es de las más completas porque, digamos, tienes como distintas ramas, ¿no? O sea, digamos, yo ubico eh, estos dos grandes campos de formación del economista que están contrapuestos. Por una parte, toda esta parte social, política, histórica, y toda esta parte dura, ¿no? Pero si los analizas, cada uno de digamos, de los pilares, de estos dos grandes pilares o de estas dos grandes tendencias, es una carrera muy completa porque pues tienes toda esta parte formativa en las matemáticas, ¿no? Aunque luego no la enseñan bien, pero tienes toda esa parte de las matemáticas. Tienes toda una parte administrativa, o sea, que llevas la contabilidad, una parte como de negocios, etcétera. Tienes toda una parte de la historia de la economía mundial y de la historia económica de México, y tienes toda una parte que es política. O sea, son como 4 elementos fundamentales que componen la carrera. Entonces, esos temas se abordan muy poco en otras carreras que son de corte social. O sea, no denosto ni demerito la formación de ninguna otros profesionistas, pero por ejemplo, pues en la parte en sociología, pues está mochada toda esta parte, ¿no? De entender el funcionamiento de el modo de producción capitalista, y es ahí donde ellos a veces adolecen, ¿no? Como que creo yo que no se entiende por qué ciertos fenómenos sociales, siendo ellos sociólogos, funcionan o se reproducen de esa manera, porque en buena medida tienen un trasfondo económico. Entonces, pues imagínate, el desempleo es un problema económico, y abre la puerta a un abanico de expresiones sociales, eh, pues no benéficas para la sociedad, ¿no? Entonces, el empleo informal, el autoempleo, el trabajo infantil, la prostitución, el crimen organizado, la migración, tan solo de un problema económico que es el desempleo. Pero bueno, pues son de los temas que a mí me gustan, me apasionan. Hay economistas a quienes les gusta toda otra parte, ¿no? Que es la de las finanzas, este, um, las inversiones y cosas que luego salen en la tele, y que les digo yo a mis alumnos, luego ni entendemos, ¿no? No, pues que el índice de Dow Jones cayó en tanto, subió en tanto, pero en la televisión se habla muy poco, ¿no? De en cuánto está el salario, cuánto se ha devaluado el salario, para cuánto alcanza el salario, etcétera, etcétera. Bueno, perdón por la extensión en la respuesta.
Claro que sí. Bueno, le vamos a pasar la pelotita, mi querido Fernando. Fernando, continúa. No se olviden también que estamos llegando a los últimos 15 minutos de la entrevista en el programa de Red de Negocios y te queremos hacer la invitación formal, mi querido Lupillo, para un próximo programa. Así nos hablas, Claro. nos das más información de todo esto. Bueno, mi querido profe, continúe. No, está muy bien, no te preocupes, mi estimado amigo, más bien, si te has extendido en responder, es también para que nosotros podamos un poquito aprender de todo este conocimiento que tú tienes también sobre lo que es, yo como profesor también, tengo este conocimiento de ciertas bases, ciertas carreras también que también, bueno, me informan cómo son, todo eso. Muy bien. A ver, ¿cómo crees tú la metodología al alumno? Tú que eres maestro, ¿cómo crees, cómo crees cómo crees tú una buena metodología para el alumno? Por ejemplo, lo que tú, de economista, ¿cómo es la metodología de un profesor economista hacia el alumno? Aparte que aprenda todo eso. A ver. Sí, bueno, pues mira, o sea, hay un problema en general, ¿no? En el aprendizaje. Seguramente tú también lo ves con tus alumnos. Y el problemita es que, pues ahora sí que los jóvenes, los chavos, ahora no quieren leer, ¿no? O sea, no quieren leer, no quieren hacer el más mínimo esfuerzo. Entonces todo lo quieren rapidísimo, ¿no? Rapidísimo, y pues para eso, para hacer sus tareas, es utilizar inteligencia artificial, copiar y pegar de Google. Entonces, o sea, nosotros, bueno, digo nosotros porque, pues digamos, yo trabajo con un conjunto amplio de compañeros profesores y pues evaluamos siempre con un trabajo final, una investigación final en la que el alumno pues investigue sobre un tema, sobre un fenómeno económico, ¿no? Eh, y pues para esto tiene que investigar. Entonces, por ejemplo, no sé, es abierto, ¿eh? Es abierto el tema, pero por ejemplo, pues les decimos, pues háganse un trabajo sobre, no sé, sobre desempleo otra vez, o sobre la pobreza. Y entonces, pues en lugar de remitirse, digamos, un poco a, a bajar documentos oficiales del caso de nuestro país, a revisar estadísticas de las instituciones, eh, a leer otras investigaciones que se han hecho sobre el tema, a consultar algunas opiniones de algunos editorialistas, en fin, o sea, lo que les pedimos es que investiguen, que lean, ¿no? Lo que los alumnos he notado que hacen es, pues ahorita está de moda, ¿no? Pues preguntarle a inteligencia artificial, a ChatGPT, preguntarle, que les digan cuál es el origen del desempleo en México y si les pueden dar algunos datos y ya, pues allí Internet se los desglosa un poquito y eso es lo que copian y pegan, ¿no? Igual es el colmo que he visto tareas ahorita en donde de plano me pegan su conversación con ChatGPT, por eso te lo digo, copian y pegan la conversación. Hola ChatGPT, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes decir cómo es el fenómeno del trabajo infantil y cuáles son los elementos que lo originan? Sí, claro, aquí tienes 6 elementos, bla, 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 tal y tal. Y entonces, pues con todo el dolor de mi corazón, pues yo sí pongo ceros porque, pues les digo, el chiste es que tú leas, investigues, reflexiones, saques estadísticas, generes argumentos, no chat GPT. Eso es lo que está de moda ahorita. Hace unos 5 años, lo que hacían era investigar de distintas fuentes de internet y ni leían, nada más copiaban y pegaban, ¿no? Entonces, pues es un problema que los alumnos no quieren investigar, no quieren leer y bueno, pues supongo que esto se va a agravar por desgracia. O sea, cuando yo era estudiante, mis maestros ya decían que nosotros no leíamos, ¿no? Y ellos nos contaban que a su vez sus maestros, cuando ellos eran estudiantes, ya les decían que ellos ya no querían leer. Entonces, pues es un problema que conforme van pasando los años, se va agravando.
¿Cuál considero yo que sería la mejor forma de que se aprenda del aprendizaje? O sea, motivar todo el tiempo a los alumnos de resaltar incluso hasta datos curiosos, de entender que cosas o decisiones que se tomaron en el pasado, en este caso con respecto a la economía mexicana, pues cómo es que afectan actualmente nuestras vidas, ¿no? Un ejemplo así rapidísimo, un botón de muestra. Eh, México es, después de Estados Unidos, el segundo país que padece obesidad en todo el mundo. Y eso se agravó a partir de los años 90 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el tratado que México firmó con Estados Unidos y Canadá, y a partir de ahí comenzamos a consumir un montón de productos o de alimentos importados, ¿no? Hamburguesas de McDonald's, más Coca-Cola, o sea, los anuncios se multiplicaron en la televisión, pollo de Kentucky Fried Chicken y un montón de cosas. Eh, y bueno, pues desde entonces somos segundo lugar en obesidad. Es de los países que más personas tiene con problemas de diabetes, de hipertensión, por el consumo alto de azúcares y de carbohidratos en general. Entonces, pues si el alumno sabe estas cosas, más allá de que llegues a ver, apúntenle qué es el índice de Dow Jones, ¿no? A ver, investigar qué es el Nasdaq. Más que eso, si le encuentran cierta relación con su vida, pues ahí los puedes eh, atrapar. Por supuesto, sin dejar de lado, pues, digamos, la formación, el, pues el tronco común, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que tienen que investigar, es la mejor manera de evaluar, que los alumnos redacten, que aprendan, por supuesto hay que enseñarles a redactar, que hagan ejercicios, y dejamos algunos ejercicios muy sencillos, algunas operaciones son básicamente aritméticas, algún cálculo del PIB, deflactar eh, el PIB, que es quitarle el crecimiento de la inflación para saber cuánto ha crecido realmente el Producto Interno Bruto, cosas así muy sencillas, que se oyen rudas, pero son simples operaciones aritméticas, pero bueno, tienen que practicar, si encargamos tareitas, si hacemos algunos exámenes, y mira lo que son las cosas nosotros, o bueno, yo, este, pues damos a veces las respuestas. ¿A qué me refiero con esto de que damos las respuestas? O sea, hacemos una pequeña guía de, digamos, primer examen va a ser de 5 preguntas, ¿no? Y esas preguntas las estamos trabajando para que el día del examen, pues ellos las puedan responder sin ninguna, son exactamente las mismas preguntas. Por supuesto que no les dejamos que ellos saquen ni siquiera hojas, sino que se le da una hojita al estudiante ya firmadita para que ahí puedan redactar. Celulares apagados, mochilas por un ladito para que no copien. Entonces, sí son tareas, sí son unos exámenes, pero sobre todo le damos más peso al trabajo de investigación, el cual pues tiene una metodología, una introducción, una justificación, un objetivo y una hipótesis, que es una posible respuesta de cómo es que funciona el fenómeno y cuáles serían las posibles soluciones que el alumno podría dar, ¿no? Entonces, luego, pues un desarrollo y unas conclusiones en la que ellos, pues reafirmen o nieguen esas hipótesis que tenían al principio y propongan nuevas cosas. Bueno, no sé si respondí, perdón por el cuelgue. Muy bien, muy bien. Bueno, ya muchas gracias, mi estimado amigo, por el programa. Hasta el próximo miércoles. Palabritas finales, Joseph. A ver, Joseph. Claro que sí, mi gente linda. Bueno, muchísimas gracias a mi querido Lupillo y no se olviden, ha sido un placer de tenerlo en el programa de Red de Negocios. Mi querido Lupillo, palabritas finales, así nos despedimos y ha sido un placer. Nada, pues una vez más, agradecimiento para ustedes por la invitación y bueno, pues aquí estamos al pendiente. Si algún día se requiere de que prepare algún tema en particular, con gusto lo hago para este programa, lo vengo y lo expongo. Y pues de la música ahí seguimos con Rebelión Rockers, tenemos
la música en las plataformas y en YouTube hay distintas canciones y videos incluso, ¿no? Pues eso Claro que sería todo y sí, pues un abrazo grande hasta claro Perú. que sí. El aplauso, mi querido Lupillo, muchísimas gracias. Y fue otra edición más de Red de Negocios. Y gente linda, nos vemos la próxima semana. Se me cuidan, ha sido un placer. Hasta la próxima.